Ayer fue Domingo de Ramos y yo quería hablar de la famosa llamada entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Es una de las cosas más ciertas, yo creo, que podemos los estudiosos bíblicos confiar en que Jesús de hecho quiso manifestar quién era Él, el Mesías, entrando a Jerusalén en este burrito, vamos a decir, hablan de un pollino atado, y yo quería explicar un poco todo el trasfondo de esto, que es muy interesante para conocer la Biblia y conocer lo cargado que están los textos de significado cuando tenemos en cuenta el, el- el recorrido, vamos a decir, de los pasajes bíblicos, ¿verdad? En la Biblia, eh, muchas veces lo que tenemos es algo en la Torá, algo en los primeros 5 libros de Moisés, del Génesis al Deuteronomio, y después los profetas muchas veces reciclan, interpretan, ponen al día, le dan un nuevo matiz a pasajes de la Torá. Por ejemplo, en Números, creo que es Moisés que dice, ojalá que todos profetizaran, ¿verdad? Ojalá que todos tuvieran el Espíritu Santo, vamos a decir. Y después en Joel se predice que en los tiempos finales o después de ciertos acontecimientos, profetizarán todos tus hijos y tus hijas, etcétera, derramaré mi espíritu. Y eso se cumple en Pentecostés, se cumple con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 al verso 17, cita a Joel, añadiéndole una pequeña expresión en los últimos días, que son los días que trae Jesús. Entonces ahí tenemos un patrón de cómo suceden muchos pasajes bíblicos, y con la entrada de Jesús a Jerusalén, que llamó mucho la atención a las autoridades en especial, porque claramente estaba actuando, haciendo algo simbólico con resonancia enorme, porque se estaba declarando el cumplidor mesiánico de las escrituras de Israel. Y nadie perdió el significado de eso. Quizá no entendían, como no entendían ni siquiera los apóstoles, que era un Mesías pacífico que debería sufrir. Pero Mesías, eso todos, comenzando casi se puede decir por los romanos y los sumos sacerdotes, sin duda alguna. Entonces es muy interesante ver la profecía original de la Torá en el libro del Génesis, capítulo 49. Jacob es el nieto de Abraham, el padre de las 12 tribus, de los 12 hijos, que cada uno de ellos es el padre de una tribu de Israel, son 12. Y la tribu de Judá es la tribu de la cual viene el Mesías. De esa tribu viene David, y a David se le promete que de sus entrañas, de su descendencia, vendrá siempre el rey de Israel, y en especial Jesús, el hijo de David, le aclaman, ¿no?
Y entonces, en este pasaje de Génesis 49, cuando Jacob le toca llegar a Judá, su hijo, y bendecirlo, lo bendice como si fuera el rey. Lo llama un león, que cuando se alza, pues quien lo hace recostar, y cuando se acuesta, quien lo hace alzarse. Hace lo que le da la gana el rey de la jungla, le dicen al león, ¿verdad? Pues en el libro del Apocalipsis llamarán a Jesús precisamente el león de la tribu de Judá, ¿verdad? En el libro del Génesis capítulo 5 ha triunfado el león de la tribu de Judá, y eso que lo que también ven es un cordero como degollado, así que está esta paradoja de que Jesús es rey triunfante, pero también cordero degollado. Y entonces la predicción, la profecía muy interesante es que este Judá, que siempre tendrá el báculo o el cetro de poder, ¿no? En una época futura habrá tanta abundancia de uvas y de vino, etcétera, que puede atar su borriquillo, dice aquí, a la viña, a la vid, y no cualquier vid, sino una cepa muy, muy fina de uva. Y no solamente es un borriquillo, sino que es el pollino de su asna, que en pocas palabras quiere decir es vamos a decir, un burro o un asno no infértil o de una mezcla con una mula o algo, sino que es asno de verdad. Yo creo que le llaman también el asno de la cruz de San Andrés, porque tiene como una cruz en la espalda. Aquí, los que vean esto en video, ven que yo tomé una foto de un burro de ese tipo en Francia cuando fui a visitar a una mística ya muerta, pero Marta Robin, ¿no? Y le pregunté a la dueña, ¿y ese burro es fértil, verdad? Me dice, no, porque lo capé, pero era fértil. Así que es un animal fino, que era la montura de los reyes y hasta de los dioses en esa literatura tan antigua, ¿verdad? Entonces, pasando al próximo pasaje, los profetas, en este caso Zacarías, en pasajes bastante difíciles y ya con tendencia escatológica, quiere decir ya hablando de los últimos tiempos en un futuro que se tendrá que cumplir siglos después. Dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asna. Así que este doble burrito, vamos a decir, es una manera hebrea de decir que es de pura raza, macho, este asno, y no es cualquier burrito nada más, ¿verdad? Y este rey que entra a Jerusalén, pues proclamará la paz a las naciones, su dominio irá de mar a mar y desde el río, se supone que es el Éufrates o algo de los grandes ríos esos, hasta los confines de la tierra. Así que es un pasaje de un dominio total del Mesías. Y eso es precisamente lo que Jesús está actuando, vamos a decir, como si fuera un drama, ¿no? Cuando entra a Jerusalén. Y se dice que cuando
Judá puede atar su borriquillo a la vid, quiere decir que hay tanta abundancia de uvas que no importa que el burro se coma las uvas. Puede lavar su ropa en vino. Es una locura, nadie haría eso. Pero es una manera bíblica oriental de decir hay tanta abundancia de vino que puedes lavar tu ropa en vino. Después se hablará de que precisamente otra vez en el libro de la revelación del Apocalipsis dice que eh, han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. En el capítulo 7, los que vienen de la gran tribulación. Y entonces la idea de lavar en la sangre del Cordero y lavar la ropa con vino, que como dije es una locura, pues es muy simbólico todo eso. Y lo interesante del Evangelio de Marcos, que yo creo que es el Evangelio de este año litúrgico, es que se dedica mucho espacio a que encontrarás un pollino atado a una puerta fuera en la calle, lo desataron y algunos le dijeron, ¿qué habéis hecho desatando el pollino? Y eso le contestaron, que Jesús lo había pedido, etcétera. Pues todo este lenguaje de atar y desatar, yo lo veo como cuando se desatan los acontecimientos finales ya con la pasión de Jesús. Entonces, en esta Semana Santa, estos pasajes nos presentan a un Jesús fiel a su misión, dispuesto a encarar y enfrentar toda la oposición que le van a hacer. Los rechazan obviamente como rey, otros lo aceptan como rey de un cierto tipo de reinado. Mi reinado no es de este mundo, dirá Jesús a Pilatos en Juan, ¿no? A Pilato. Entonces, lo interesante de todo esto es ver cómo el Señor Jesús solemnemente entra a Jerusalén cumpliendo las profecías de un modo muy misterioso porque es el león de Judá y el cordero degollado, las dos cosas. Y entonces entra a Jerusalén, que él considera la ciudad que mata a los profetas, pero él tenía que ir a Jerusalén. En Lucas se dice que endureció la cara para ir a Jerusalén. Entonces, con esos pensamientos vamos a parar ahí, prepararnos para la Semana Santa.